Bien, hasta el momento hemos analizado cómo, a partir de información obtenida en un test cardiopulmonar de ejercicio, podemos determinar la capacidad funcional o la capacidad cardiorrespiratoria de un sujeto. En particular, habíamos analizado cómo el consumo máximo de oxígeno obtenido en una prueba de ejercicio es considerado el indicador de la capacidad cardiorrespiratoria del sujeto. Veremos ahora cómo, a partir de información obtenida durante un test cardiopulmonar de ejercicio, podemos obtener información que nos permita caracterizar la respuesta al ejercicio. ¿Bien? Así veremos cómo, a partir del análisis de los cambios en la ventilación y su relación con los cambios observados en otras variables, es posible caracterizar la respuesta al ejercicio y tener información acerca de los procesos metabólicos que tienen lugar durante el mismo. Habíamos visto que la actividad muscular suponía un aumento de las demandas de sustratos energéticos, un aumento de la necesidad de aporte de oxígeno y de la necesidad de remoción de anhídrido carbónico, a la vez que exigía, ¿sí?, la participación de sistemas compensatorios o sistemas buffer o de amortiguamiento para evitar las modificaciones del medio interno en términos de cambios en el equilibrio ácido-base que ocurrían cuando apelábamos a determinados sistemas energéticos. Cuando habíamos visto la respuesta y lo que se esperaba en los distintos componentes del sistema cardiorrespiratorio, habíamos visto que necesitábamos, para responder adecuadamente a las demandas del músculo en actividad, que aumentara la ventilación. Y habíamos dicho que esa ventilación aumentada podría ser explicada ya sea por un aumento de la frecuencia o por un aumento del volumen que se moviliza con cada respiración. Veremos ahora cómo, a lo largo del desarrollo de una prueba de esfuerzo del tipo dinámico, con un ejercicio que se realiza a intensidades crecientes y en forma continua, podemos tener una caracterización del curso o el desarrollo de la respuesta de las distintas variables a lo largo del ejercicio. Bien, algunas cosas ya las hemos mencionado, pero veamos acá en forma conjunta las respuestas de estas tres variables que son fundamentales para caracterizar la respuesta. En particular, la determinación y análisis integrado de la ventilación y su respuesta durante su comportamiento durante el desarrollo del ejercicio, la eliminación de anhídrido carbónico, como vemos acá, y el consumo de oxígeno son ventanas que permiten aproximarnos a lo que ocurre a nivel del músculo en términos de fibras musculares y sistemas energéticos involucrados durante la actividad, a la vez que nos brindan información acerca de los mecanismos de respuesta o compensatorios que ocurren para minimizar las alteraciones del medio interno, posibilitando el desarrollo de la actividad. Así, si nosotros decimos qué ocurre con la ventilación, con el consumo de oxígeno y con la eliminación de anhídrido carbónico al pasar del reposo al ejercicio, podemos decir ambas aumentan. Sin embargo, esa información no me alcanza para definir cuál es la respuesta, cómo se llega a esa respuesta. Tenemos que ir analizando, ¿sí?, en forma continua cómo, ¿sí?, se comporta el consumo de oxígeno, cómo se comporta la eliminación de anhídrido carbónico y cómo se comporta la ventilación. Como ya vemos, si bien las tres variables aumentan durante el ejercicio, el comportamiento de estas variables difiere a lo largo del desarrollo del mismo. Bien, aparecen acá dos variables nuevas que serían obtenidas a partir del cociente, ¿sí?, entre ventilación y eliminación de anhídrido carbónico. Esto se denomina equivalentes ventilatorios para el anhídrido carbónico y ventilación
y oxígeno, y son los equivalentes para el oxígeno. Podríamos interpretar estos cocientes como qué proporción de la ventilación está destinada para, en el caso de los equivalentes ventilatorios para el anhídrido carbónico, serían cuánto de esa ventilación está destinada a eliminar el anhídrido carbónico y qué proporción de la ventilación está relacionada con el consumo de oxígeno, define el cociente o equivalente ventilatorio para el oxígeno. Bien, en definitiva también estos dos parámetros obtenidos, como les decía, de integrar estas dos variables medidas, estos dos parámetros nos permiten de alguna manera analizar y definir hitos fisiológicos que ocurren durante la prueba y que me van a permitir entonces, como les decía, obtener información acerca de los procesos metabólicos que subyacen al desarrollo del ejercicio. Vamos a centrarnos en lo que ocurre en la ventilación y a partir de ella iremos analizando la relación que guarda con las otras variables que les mencionaba. Bien, durante un ejercicio incremental se observa aumento de la ventilación, es decir, desde el reposo hacia el final de la prueba, la ventilación aumenta. El aumento se explica tanto por un aumento de la frecuencia ventilatoria como un aumento del volumen corriente. Sin embargo, y en forma análoga a lo que habíamos visto para el gasto cardíaco, la contribución de cada uno de esos factores varía dependiendo del momento del ejercicio que consideremos, esto es, de la intensidad de ejercicio que estemos considerando. A bajas intensidades aumentan tanto la frecuencia ventilatoria como el volumen corriente, mientras que a altas intensidades se dice que el aumento de la ventilación responde mayoritariamente a aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando analizamos ahora toda la curva de respuesta de la ventilación durante el ejercicio, vemos que el comportamiento puede ser definido como en tres fases. Una primera fase, que la encontramos hasta acá, hasta este primer hito fisiológico que vamos a definir a continuación. Una segunda fase que se extiende desde ese primer hito, que lo vamos a denominar primer umbral ventilatorio, hasta este segundo punto o segundo hito fisiológico que denominaremos segundo umbral ventilatorio, a partir del cual aparece la tercera fase de la respuesta ventilatoria, es decir, un aumento de la ventilación que ocurre con una respuesta trifásica. En la primera fase, ¿sí? Recordemos que estos cambios en ventilación están graficados, podremos ser representados en función de la intensidad del ejercicio. En esta primera fase, la carga de esfuerzo es de baja intensidad para el sujeto que se ejercita, siendo la fuente energética predominante las grasas que, como ya habíamos analizado, son metabolizadas por la vía aeróbica, al mismo tiempo que se presenta una baja estimulación de la vía glicolítica o la glucólisis anaeróbica o el metabolismo anaeróbico de los carbohidratos. Esto ya lo habíamos dicho. Todos los sistemas contribuyen a la realización, contribuyen durante la realización del ejercicio. Lo que sucede es que su contribución relativa irá variando. En esta fase, si miramos lo que ocurre, decimos, ese aumento de la ventilación ocurre junto a un aumento del consumo de oxígeno y un aumento de la eliminación de anhídrido carbónico. Pero los cambios que ocurren en la ventilación son, en comparación con los cambios que ocurren a nivel del consumo de oxígeno y de la eliminación de anhídrido carbónico, determinan que los equivalentes, tanto para el anhídrido carbónico como para el oxígeno, disminuyen.
Si tenemos presente lo que habíamos analizado acerca de lo que representan los equivalentes ventilatorios, podríamos decir que en esta fase hay una mayor proporción de la ventilación que es utilizada en el intercambio gaseoso, ¿sí? Una reducción de los equivalentes ventilatorios suponen entonces que una mayor proporción de la ventilación efectivamente es empleada en ese intercambio. Por lo anterior, se ha propuesto o se dice que esta fase supone un aumento de la eficiencia ventilatoria respecto a lo que ocurre en reposo. A su vez, ese aumento de la eficiencia ha sido explicado por los cambios que ocurren a nivel cardiovascular en respuesta al ejercicio. ¿Sí? Habíamos analizado que aumentaba el gasto y había una caída de las resistencias y un mayor reclutamiento de vasos para el intercambio. Y eso se supone que está en la base de este aumento de la eficiencia porque mejoraría la relación ventilación-perfusión. Entonces, una primera fase marcada por aumento de todas las variables, pero con una relación tal que la ventilación aumenta, o sea, menos en términos relativos que lo que aumenta el anhídrido carbónico y lo que aumenta el oxígeno, haciendo que la ventilación en esta fase sea más eficiente. La situación anterior, o sea, estos cambios a medida que seguimos progresando en el ejercicio, se mantiene hasta que, en función de la carga y características del sujeto, o sea, por ejemplo, nivel de entrenamiento, aparece una segunda fase. El hito fisiológico al que hacíamos referencia y que habíamos denominado primer umbral, marca la transición entre la fase 1 y la fase 2. ¿Bien? ¿Qué ocurre a continuación? Analizaremos también de igual manera que lo hicimos para la fase anterior en términos de los cambios de ventilación y su relación con los cambios en el consumo de oxígeno y la eliminación de anhídrido carbónico. En esta segunda fase aumenta la ventilación, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la eliminación de anhídrido carbónico. Sin embargo, veamos lo siguiente. El consumo de oxígeno continúa aumentando a una tasa similar a la de la fase previa. ¿Sí? Bien, continúa aumentando en forma con la misma tasa de incremento. En cambio, la ventilación y la eliminación de anhídrido carbónico aumentan más. Lo que subyace a este aumento es un aumento de la contribución del sistema anaeróbico, que como vimos da lugar a un hidrogenión que debe ser tamponado. ¿Sí? Lo habíamos visto a este nivel. ¿Ah? El tamponamiento que realiza el bicarbonato plasmático, fundamentalmente de origen renal, determina que aumente la cantidad de anhídrido carbónico que se está aportando al sistema. Entonces decimos, ese anhídrido carbónico podemos considerarlo como un estímulo para la ventilación. De hecho, la ventilación en esta fase aumentará con el objetivo de eliminar el anhídrido carbónico. Así pues, el aumento de la ventilación, ¿sí?, se produce con una relación tal que sigue acompañando los cambios o con la misma relación con la ventilación de anhídrido carbónico. O sea, no hay una modificación de esta relación en lo que hacía los equivalentes ventilatorios de anhídrido carbónico. Pero la ventilación ya, digamos, se divorcia de lo que es el consumo de oxígeno y existe un aumento de los equivalentes para el oxígeno. Entonces, segunda fase, una fase en la que siguen aumentando las distintas variables, dijimos, tiene que ocurrir esto y ya hemos visto que ocurre durante todo el ejercicio. Sin embargo, a partir de ese primer umbral ventilatorio 1, la ventilación aumenta y aumenta más en proporción a lo que aumenta el consumo de oxígeno. ¿Bien? Y lo vemos acá.
Y como dijimos, lo que subyace a esta modificación del comportamiento de las variables es la mayor contribución del sistema anaeróbico a la recuperación del ATP. A medida que sigue aumentando la intensidad del ejercicio, continúan aumentando la ventilación, el consumo de oxígeno y la eliminación de CO2. Sin embargo, la acidosis metabólica es progresivamente mayor y el tamponamiento por el bicarbonato alcanza un límite y es sobrepasado. Una vez que eso ocurre, alcanzamos lo que decimos segundo umbral ventilatorio, la ventilación aumenta más que lo que aumentan tanto el consumo de oxígeno como el consumo de anhídrido carbónico. La eliminación de anhídrido carbónico. Por lo tanto, existe un estímulo adicional de la ventilación a lo que habíamos estado viendo hasta el momento. Este estímulo adicional está relacionado con la demanda que se le impone a la ventilación de contribuir a la regulación del pH. En resumen, si nosotros graficamos ahora la ventilación en función de la carga o intensidad de trabajo, podemos identificar estas tres fases que están, digamos, enmarcadas o delimitadas por los diferentes umbrales. Umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2. ¿Bien? Podemos decir entonces, en forma resumida, que el umbral ventilatorio 1, encontrado acá, la ventilación a partir de ese umbral aumenta para eliminar anhídrido carbónico. Ocurre a partir de este primer hito fisiológico o primer mojón, digamos, en lo que es la respuesta ventilatoria, ocurre el cambio en pendiente. El primer cambio de pendiente ocurre a partir del primer umbral ventilatorio. Y como ya hemos visto, estos cambios en la ventilación suponen un aumento de la relación entre la ventilación y el consumo de oxígeno, pero no un aumento de la relación entre la ventilación y la eliminación de anhídrido carbónico. Si seguimos avanzando, ¿sí?, llegamos al fin de esta segunda fase. En lo que hace a la respuesta ventilatoria, alcanzamos el segundo umbral ventilatorio, que también se denomina punto de compensación respiratoria, y a partir de ese nivel entramos en una tercera fase que, como veremos, se denomina de inestabilidad metabólica, en la que la ventilación aumenta para mantener el pH. Hay un segundo cambio de pendiente en la ventilación, o sea, aumenta la ventilación, pero aumenta mucho y se divorcia de ambos, del oxígeno, del consumo de oxígeno, que ya lo había hecho previamente, pero se separa aún más, y de la eliminación de anhídrido carbónico. En este caso, entonces, en esta tercera fase aumenta la relación de la ventilación con el consumo de oxígeno y aumenta también la relación entre la ventilación y la eliminación de anhídrido carbónico. Es decir, aumentan ahora los equivalentes ventilatorios. Las fases descritas anteriormente, definidas por los umbrales ventilatorios, son con las consideradas en el modelo de Skinner y McClelland, que propone la identificación de distintas zonas de entrenamiento. La fase 1, aeróbica, supone la realización de ejercicios de intensidad leve a moderada. Trabajar en la fase 2, aeróbica anaeróbica, supone la realización de ejercicios de intensidad moderada a alta, mientras que en la fase 3,
definida como una zona de inestabilidad metabólica, la intensidad de trabajo es alta a muy alta. El modelo ha sido y es utilizado, ya sea en su versión original o modificado, al momento de prescribir ejercicio en distintas poblaciones, ya sea adultos sanos o con diferentes condiciones patológicas, y también como guía para planificar el entrenamiento en distintas disciplinas deportivas. Cabe señalar que la capacidad de mantener una actividad en el tiempo disminuye a medida que avanzamos en las diferentes fases. Es decir, a medida que pasamos de la fase 1 a la fase 2 y a la fase 3 posteriormente, nuestra capacidad de mantener la actividad, es decir, de ejercitarnos a la intensidad propuesta, disminuye. El entrenamiento puede aumentar la potencia aeróbica, es decir, aumentar el consumo máximo de oxígeno y también la capacidad de sostener una determinada carga de trabajo. Por ejemplo, podría desplazarse, ¿sí?, el límite entre la fase 1 y la fase 2 y de esa manera podríamos entonces a través del entrenamiento modificar la capacidad que tenemos para sostener una determinada carga de trabajo. ¿Bien? De igual manera, si nosotros consideramos estas fases, podemos, de acuerdo a nuestros objetivos, planificar cuáles serían las cargas de trabajo ideales. Por ejemplo, si entrenamos en torno al primer umbral, sabemos que el ejercicio realizado a este nivel mejora la resistencia. Se trabaja a una intensidad moderada, permitiendo la realización de esfuerzo sostenido durante periodos prolongados. En cambio, si realizamos un entrenamiento en torno, ¿sí?, o más allá del segundo umbral, nuestros objetivos podrían ser mejorar la capacidad anaeróbica y la resistencia a altas intensidades. Tengamos presente que lo que estamos haciendo es el trabajo a estas distintas intensidades de entrenamiento intensidades de trabajo con el objetivo de modificar la respuesta y de esa manera mejorar nuestra capacidad de hacer frente a la actividad. Para finalizar, analicemos en forma integral las respuestas al ejercicio y la participación de distintos componentes durante el desarrollo del mismo. Siempre estamos considerando un ejercicio que va desde el reposo hasta la intensidad máxima. Y entonces podemos en él identificar esas distintas fases a las que hacíamos referencia, enmarcadas por el primer y segundo umbral. En esta primera fase, desde el punto de vista del músculo, las fibras involucradas en el trabajo son fundamentalmente las fibras tipo 1, son fibras lentas y resistentes a la fatiga. Desde el punto de vista del metabolismo energético, fundamentalmente lo que está ocurriendo es que la vía aeróbica es la que está proveyendo del ATP necesario para mantener la actividad muscular. De la mano de esto, los sustratos que están siendo utilizados son los lípidos y los hidratos de carbono, con una relación que irá siendo modificada a medida que progresamos dentro de la fase, pero que tiene una gran proporción de participación de los ácidos grasos. Si miramos a lo que es la respiración, vemos que va a haber un aumento del consumo de oxígeno, como ya hemos visto, va a haber un aumento de la eliminación de anhídrido carbónico y por otro lado va a haber un aumento de la ventilación, que ya vimos que ocurría todo a lo largo del ejercicio con el objetivo de poder proveer al músculo en actividad de aquellos requerimientos, o sea, responder a sus requerimientos. Bien, en esta primera fase habíamos analizado que disminuía tanto los equivalentes para el oxígeno como los equivalentes para el anhídrido carbónico, con lo que había una mayor eficiencia ventilatoria. A nivel cardiovascular, aumentaba la frecuencia, aumentaba el retorno venoso, que habíamos visto que era una de las respuestas que explicaban o que contribuían a entender el aumento del gasto. Ese aumento del retorno venoso
que ya habíamos analizado previamente el impacto que tiene la propia actividad muscular en este factor. Entonces, un aumento del retorno venoso que habíamos mencionado, por ejemplo, lo que hace es aumentar el volumen diastólico final y aumentarse de esa manera el volumen sistólico. Entonces, aumenta el volumen diastólico final y disminuye el volumen de fin de sístole. Por tanto, un aumento del volumen sistólico que además supone, junto con el aumento de la frecuencia, el aumento del gasto cardíaco. Ese aumento del gasto cardíaco está relacionado, cuando decíamos que medíamos algunas otras variables, va a verse reflejado también, entre otras cosas, en un aumento de la presión arterial sistólica, que debe aumentar durante la realización de ejercicio y que va a exigir que hayan algunos ajustes del sistema varorreflejo porque los valores de presión arterial que nosotros esperamos durante el ejercicio son altos y no deben ser disminuidos porque justamente son resultado de las respuestas esperadas por el sistema cardiovascular. Bien, finalmente, cuando nosotros analizamos lo que ocurría a nivel de resistencias vasculares periféricas, veíamos que lo esperado era que las mismas disminuyeran. Efectivamente, ese cambio tenía que darse para aumentar el intercambio y lo que observamos en definitiva es que en relación con ese aumento de las resistencias vasculares periféricas y teniendo en cuenta las otras modificaciones que hay a nivel del sistema cardiovascular, la presión arterial diastólica en general durante la actividad física realizada durante a intensidades que se marcan dentro de esta primera fase no se modifica. Bien, entonces lo que sí hay, podríamos decir, un aumento de la presión de pulso. Aumenta la presión sistólica y una presión arterial diastólica que se mantiene incambiada o que muestra cambios mínimos. Si progresamos, ¿sí? En la realización de ejercicio incremental, llegamos a esta segunda fase aeróbica anaeróbica. Bien, aquí no solamente tenemos la participación de las fibras del tipo 1, las fibras lentas, sino que empiezan a tener un rol fundamental las fibras del tipo 2, fibras rápidas, que tienen una en forma rápida, pero que también son fibras que tienen menor resistencia a la fatiga en comparación con las fibras del tipo 1. Desde el punto de vista de los sistemas energéticos, ¿se acuerdan que justamente habíamos mencionado que había una mayor contribución del sistema anaeróbico que llevaba a la producción de lactato y el hidrogenión que lo acompañaba y que generaba la adición de anhídrido carbónico que tenía que entonces ser eliminada y que constituía un estímulo para la ventilación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, ya en esta fase aumenta el lactato y aumenta el lactato en sangre. La concentración de hidrogeniones dijimos que también aumentaba y voy entonces a tratar de contrarrestar los eventuales cambios que podrían darse a nivel del pH mediante el tamponamiento de este hidrogenión al que ya habíamos hecho referencia. Aumenta la eliminación de anhídrido carbónico y aumenta la ventilación. ¿Sí? Estos dos aumentos ocurren, ¿sí? Dijimos, en forma, en íntima relación. De hecho, decíamos, el aumento de la ventilación que ocurre en la segunda fase es un aumento que acompaña al aumento o a la necesidad de eliminar más anhídrido carbónico. El consumo de oxígeno sigue aumentando. Sin embargo, ese aumento no es tanto como el aumento que ocurría a nivel de la ventilación. Bien, lo que determinaba, como ya habíamos analizado, que hubiera en esta segunda fase un aumento de los equivalentes ventilatorios para el oxígeno y un mantenimiento de lo que sería la relación entre ventilación y eliminación de anhídrido carbónico. La frecuencia cardíaca sigue aumentando, aumenta el retorno venoso, con lo que también aumenta el volumen de fin de diástole, va a aumentar el volumen sistólico, ya dijimos en realidad
que tenía un comportamiento de respuesta variable dependiendo de algunas características del sujeto. Particularmente habíamos analizado lo que tenía que ver con el entrenamiento, ¿sí? El gasto cardíaco sigue aumentando y sigue aumentando la presión arterial sistólica. Sigo necesitando que haya una caída de las resistencias vasculares periféricas y por tanto voy a ver reflejado esas modificaciones también a nivel de la presión arterial diastólica. Como resultado de los cambios en presión sistólica y en presión diastólica, lo que ocurre es que sigue aumentando la presión de pulso. Bien. Además de lo que ya habíamos analizado de la estimulación simpática que ocurría por un control neural, a medida que progresamos en la actividad, al estímulo, digamos, propiamente nervioso, ¿sí?, se le suma la estimulación a nivel de la médula suprarrenal que va a aumentar la liberación de adrenalina hacia el torrente sanguíneo. Bien, y por tanto voy a adicionar un estímulo adrenérgico para lograr dar respuesta a la actividad que ocurre dentro de esta fase. Finalmente, alcanzamos el segundo umbral ventilatorio y llegamos a lo que es la fase de inestabilidad metabólica. Las fibras involucradas son las fibras del tipo 1, fibras del tipo 2, que hasta el momento eran del tipo A, pero que ahora se agregan también en estas fases las fibras del tipo 2X, ¿sí?, que son fibras son fibras muy rápidas y que tienen una elevada, una elevada tendencia a la fatiga, o sea que no sostienen la actividad por mucho tiempo. Bien, continúa la producción de lactato, porque la vía anaeróbica continuaba contribuyendo durante esta fase. También continúa, por supuesto, el metabolismo aeróbico, pero se acuerdan que lo que sucedía a este nivel es que la capacidad de amortiguamiento se ve sobrepasada y por tanto amortiguamiento por parte del bicarbonato, que tenía su origen fundamentalmente a nivel renal, y por tanto lo que tendríamos acá es que existe un estímulo de la ventilación que viene a dar respuesta a esa acidosis metabólica que está resultando de la actividad muscular. Bien, los sustratos energéticos a este nivel son fundamentalmente los hidratos de carbono. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta mucho el lactato, aumentan los hidrogeniones y hay una disminución del bicarbonato, ¿sí? Aumenta la ventilación y mucho como forma de contribuir, como les decía, a el mantenimiento del pH. Aumenta la ventilación y aumenta la eliminación de anhídrido carbónico y aumenta también el consumo de oxígeno. Sin embargo, la relación entre esas variables, como ya habíamos analizado, es tal que ambos equivalentes, los equivalentes para el oxígeno y los equivalentes para el anhídrido carbónico, aumentan. Es lo que podríamos decir como que el aumento de la ventilación supera a lo que sería el aumento de ambos consumo de oxígeno y eliminación de CO2. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí teníamos un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que en algunos sujetos, en estas fases de alta intensidad, es la frecuencia cardíaca la que permite mantener el aumento del gasto? Porque habíamos analizado que en algunos sujetos el volumen sistólico, o sea, la capacidad de aumento del volumen sistólico se había visto alcanzada en etapas previas. Bien, bueno, lo que sí seguro es que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿sí?, como resultado mismo de diferentes combinaciones de lo que es el aumento de la frecuencia y el aumento del volumen sistólico. Y va a ser este aumento del gasto el que en definitiva, cuando alcance el límite, me va a estar marcando el límite de mi capacidad cardiorrespiratoria o capacidad funcional. Esto también habíamos hecho referencia que podía variar en determinadas condiciones, pero que habitualmente el principal determinante
del límite impuesto a nuestra capacidad de ejercitarnos es la capacidad de aumentar el gasto cardíaco. Bien, los cambios que habíamos estado observando van a verse acentuados en lo que hace a lo que es los cambios en presión sistólica y presión diastólica, de manera que se alcanza en esta fase el máximo nivel de presión arterial sistólica que puede observarse durante la realización de ejercicio. Bien,